que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Ustedes saben que estamos dentro de este diplomado de violencia contra la mujer y particularmente este diplomado se ha estructurado específicamente en tópicos esenciales para conocer esta temática. Y por esa razón que el día de hoy vamos a hablar sobre una agenda que está muy vinculado a la base de este tipo de violencia. Y en primer lugar, vamos a hablar acerca de, a ver, está muy bajo su audio. Reader, por favor, me confirma si está muy bajo, por favor, a ver. Sí, estimados colegas, es según el dispositivo. Por ejemplo, uno de nuestros participantes puede estar con sus audífonos, se le escucha mucho mejor. Yo tengo un parlante, es decir, se puede escuchar su voz nítida. Así que, doctora, se escucha todo muy bien, como dicen nuestros participantes. En caso de los demás que se escucha muy bajo, por favor traten de tener un parlante para que se pueda escuchar, porque a veces puede suceder ello. Pero lo demás, doctora, todo muy bien. Gracias. Perfecto, de acuerdo. Entonces, veamos. Les decía que el día de hoy vamos a hablar sobre un eje temático muy importante y eso está más vinculado a las bases de la violencia de género. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la violencia contra la mujer, pero como manifestación de un tipo de discriminación estructural de género. Luego vamos a hablar acerca de otra arista también importante vinculada a la violencia de género y sus consecuencias nocivas en la mujer. ¿Qué pasa realmente con este tipo de violencia en la práctica? Luego vamos a conocer un poco el significado de la condición de tal. Entonces le decía, que nosotros cuando hablamos de la violencia contra la mujer, vamos a tocar, a ahondar un tópico importante. Esta expresión que seguramente han escuchado, su condición de tal. ¿Qué significa eso? Bueno, hoy en esta clase vamos a desarrollar ese concepto. Luego vamos a hablar un poco acerca de aquella delimitación jurídica del agresor y la víctima. ¿Qué dice la ley 30.364 respecto de este concepto? ¿Podemos decir que en la actualidad estos conceptos han variado o siguen siendo los mismos? Porque quizás no sé si por ahí han escuchado el caso de Sol Siret. Ese es un caso muy popular que se escuchó en los medios de comunicación, pero académicamente trajo a discusión un tema importante y es quién puede ser el sujeto activo, entre comillas, agresor de estos delitos de violencia. ¿Puede ser solo el varón o también puede ser la mujer? Bueno, hoy vamos a dar respuesta a esa consideración también, para luego hablar acerca de los factores de riesgo asociados a la violencia contra la mujer y por último, todos aquellos escenarios y contextos de la violencia contra la mujer. Entonces, teniendo en claro el panorama de esta tarde, noche, vamos a iniciar con este conversatorio. Recuerden que cualquier tipo de pregunta lo pueden dejar en el chat y luego vamos a tener un tiempo donde vamos a poder conversar, responder todas las preguntas que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Igual pueden ir estableciendo ahí sus preguntas, desarrollándolas. Bueno, en primer lugar, vamos a ver, cuando nosotros hablamos de violencia contra la mujer, es importante tener en cuenta lo siguiente, es que cuando veamos al Estado, nosotros tenemos, durante toda la historia hemos visto cómo el Estado ha cumplido un papel importante desde el Jus Punendi, es decir, ha intentado que su sociedad siempre esté equilibrada, que no existan delitos, que sus ciudadanos puedan vivir pacíficamente. Pero eso no ha sido tan real que digamos. ¿Por qué? Porque en la práctica siempre todos los estados, todas las sociedades han entrado en conflictos. Y parte de ese conflicto se ha desarrollado en un área importante llamado aquella área vinculado a la comisión de delitos. La historia del derecho penal ha desarrollado muchas consideraciones sobre esto y ha referido que
Por ejemplo, nosotros hemos considerado a la pena como una forma de sancionar, como una forma de castigo. Pero esta pena, de algún modo, ha estado señalado a que nosotros como Estado vamos a tener una pirámide donde van a integrar distintos agentes, la víctima, el agresor y el propio Estado. Y este triángulo, esta pirámide de interacción está basada en un elemento importante y esta es el delito. El delito que se comete en toda sociedad y sobre todo en nuestro caso que está vinculado a la comisión de conductas vinculada a las agresiones contra las mujeres. Así, en la Firmina podemos ver, por ejemplo, una propuesta importante. Cuando nosotros hablamos de la violencia contra la mujer, siempre vamos a hacer referencia a situaciones. Decíamos que cuando nosotros hablamos acerca de aquella manifestación de la discriminación hacia la mujer, vamos siempre a tener en cuenta este triángulo de interacción. Esta interacción muy vinculada, por ejemplo, a los participantes. Les decía que cuando hablamos de delitos de violencia contra la mujer, siempre vamos a tener al Estado, a la víctima, al agresor, y que van a ser en su conjunto la comisión de un delito. Todos ellos van a participar en la comisión de un delito. Y ustedes dirán, pero ¿por qué el Estado? Porque el Estado va a dar una sanción a todos aquellos agresores que cometan este comportamiento prohibido contra una mujer. Ahora bien, veamos qué es lo que dice el derecho acerca de esto. La doctora María Alcalde, que es una muy buena dogmática española que habla acerca de los delitos vinculados a la violencia contra la mujer, nos dice que los delitos de violencia hacia la mujer siempre buscan proteger bienes jurídicos a través de la prevención. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos delitos vinculados contra la mujer en desfavor hacia aquellas mujeres van a buscar que este sea un ejemplo para que otros sujetos no cometan el mismo comportamiento. Es más, va a suceder que se va a generar de que otras mujeres, por ejemplo, no lleguen a este tipo de comisión de conductas. Es decir, que no existan más agresores y que tampoco existan más víctimas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite ir a la siguiente esfera. A diferencia de España, nuestro país tiene distintas matices al momento de que el Estado pueda realizar la protección de la víctima en cualquier tipo de discriminación estructural. Y es por esta razón que nosotros siempre como Estado planteamos una política criminal. Esta política criminal vinculada a una situación de seguridad ciudadana. Para todos aquellos interesados al respecto, el doctor Prado Saldarriaga, a través de un libro llamado Política Criminal, desarrolla cómo nuestro país ha tenido distintos tipos de política criminal. ¿Y qué es la política criminal? Son aquellas soluciones que brinda el Estado para ciertos fenómenos sociales que hay. Parte de uno de los fenómenos sociales que nosotros tenemos es la violencia contra la mujer. ¿Y qué pasa? El Estado ha ido estudiando este fenómeno social y ha dicho, bueno, nosotros como país debemos de aplicar una política criminal de seguridad ciudadana. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, es que vamos a reconocer a las mujeres no solo desde una igualdad real, sino también desde una igualdad formal. En otras palabras, es que el Estado va a buscar que la mujer no solo sea protegida a través de la protección de un delito, como puede ser el delito de feminicidio, agresiones contra la mujer, no solo así, sino que también vamos a ir mucho más allá, como puede ser
con una igualdad real donde las instituciones, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, poblaciones vulnerables, algunas instituciones públicas como puede ser el Centro de Emergencia Mujer y Familia, entre otras, busquen que la mujer pueda ocupar lugares donde se pueda proteger sus derechos. Entonces, eso es importante tener como margen primordial. Ahora, veamos lo siguiente. Aquí en esta filmina nosotros podemos ver que tenemos al Estado, pero la pregunta es, ¿el Estado siempre protegió a la mujer? Bueno, veamos. Nosotros desde el año 1993 contamos con una ley de violencia familiar. Esta ley de violencia familiar protegía a un solo grupo. Este grupo, comúnmente llamado a la familia. Pero ¿qué pasa? La ley 26260 señalaba y decía, bueno, nosotros como Estado vamos a proteger a la familia. Sí, vamos a proteger a la familia. Pero como era muy incipiente estos aspectos de protección hacia la familia, lo que hacía el Estado era intentar probar qué soluciones podemos dar. El Estado, por ejemplo, cuando había conflictos en la familia, lo que hacía era de algún modo generar una solución a través de la vía civil, a través de los fiscales. Es más, en ciertas situaciones, el Estado aceptó que las partes que entraban en conflicto, como podía ser un tipo de violencia física entre el esposo y la esposa, podían conciliar para poder lidiar, solucionar este conflicto. Pero el Estado se dio cuenta de que eso no resultaba, de que eso realmente no cumplía el fin que era reducir el tipo de violencia que existía en nuestro país. 1994, el Estado seguía modificando, 95, pero sucede que en ese tramo entre 1994 y 1995, el Estado firma la Convención Belén do Pará, seguramente muy conocida por todos los que estamos aquí, que tenía el fin de exhortar a los países de poder implementar normas para la protección de las mujeres. ¿Y qué sucede? La Convención Belén do Pará le dice, hey, Perú, ponte las pilas, hay muchas mujeres que están siendo vulneradas y necesitas implementar normas eficientes. Es por eso que el Estado comenzó a modificar esa ley 26260, pero sus modificaciones no cumplían ese fin. En vez de algún modo menguar la situación de violencia contra la mujer, lo que sucedió es que existan miles de centros de conciliación, que se creen muchos centros de conciliación para solucionar estos conflictos, pero que luego llevaban a que la mujer sea golpeada de una forma extrema o muchas veces en asesinatos hacia las mujeres. Es así que el Estado, desde el año 1993, sí protegía a la mujer de una forma muy incipiente, pero que luego eso fue modificado gracias a la Convención Belén do Pará, donde el Estado recién, en el 2015, implementa la ley de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, que eso es muy importante, nunca dejarlo de lado. Ahora, cuando se crea esta ley, la muy conocida ley 30.364, se crea también, luego de ciertos meses, su reglamento, que generaba la eficacia de esta ley y daba pautas de cómo era que nosotros debíamos de aplicar esta normativa. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿siempre se protegió a la mujer? La mujer era protegida desde el año 1993 con ciertas aristas. Y esta pregunta puso en la palestra un caso muy importante donde se señalaba de un congresista X, un funcionario público decía, pero es que yo nunca generé violencia contra la mujer porque los actos que yo cometí nunca fueron considerados como tal. Pero la pregunta era, en ese tiempo, años anteriores al 2015, no existía una protección
individual hacia la mujer. Lo que existía era una protección global hacia la familia. Es por eso que muchas veces hay funcionarios públicos que dicen, yo nunca he cometido un delito de violencia contra la mujer, solo he cometido un delito de violencia familiar, que es muy distinto. Ah, claro, es cierto, pero es porque antes no se consideraba como violencia contra la mujer. Este es un dato importante que ustedes deben de tener en cuenta porque nos pone sobre la realidad que el Estado siempre ha intentado proteger a la mujer y que muchas veces no lo ha logrado con éxito. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la discriminación a la mujer? Y es que sucede que en nuestro país la pregunta importante para concluir si una mujer es discriminada o no es, ¿una mujer puede decidir en la actualidad? ¿Una mujer puede sobre cómo vestirse, qué trabajo tomar, qué educación postular o qué paso dar si quiere ser madre o no? ¿Una mujer puede decidir para decir que estamos hablando de una discriminación? Al respecto, hemos considerado dos situaciones. Una mujer desde los límites que brinda el Estado y una mujer que brinda su consentimiento ante una situación en particular. Veamos, cuando nosotros hablamos de la mujer, vamos a ver que el Estado le va a generar ciertos límites y les va a dar ciertos aspectos de libertad. En los límites vemos que una mujer, por ejemplo, cuando ella decide que no, siempre va a tener que dar una respuesta expresa, que en algún momento seguramente nosotros lo hemos podido evidenciar, cuando una mujer dice no. Pero ¿qué pasa? Sucedió, esto fue un caso en España, donde se cuestionaba, ¿qué pasa si una mujer no expresa el no? ¿Cómo podemos nosotros acreditar que ella dijo no? La situación es que solo podemos decir no cuando realmente denotamos esa negatividad. Pero ese rechazo de decir no, no solo se expresa o exterioriza con la sola palabra. Esta también puede ser emplazada por actos de por ejemplo, puedes repeler ese acto o puedes de algún modo quedarte inmóvil ante la reacción porque tu mente y tu cuerpo no sabe cómo actuar en ese momento ante ese límite. Ahora, ¿qué pasa? Sucede que cuando nosotros hablamos de que una mujer puede decidir o no, estamos haciendo referencia a que la mujer puede decir no ante una situación y que esa parte contraria, por ejemplo, si un sujeto dice, no, es que ella me dio su consentimiento para yo tener intimidad con ella, pues al sujeto le corresponderá acreditar esa respuesta, porque se entiende que si ella no dio un sí, se entiende que no prestó su consentimiento para realizar dicho acto. Ahora, ¿qué pasa cuando una mujer dice sí? Es decir, tiene su libertad de poder decidir. Sucede de que este consentimiento muchas veces es muy difícil de aplicarlo. ¿Por qué? Porque la única forma para que una mujer brinde su consentimiento, su decisión, es brindando una respuesta afirmativa. Por ejemplo, sí, yo acepto la propuesta. O de acuerdo, yo acepto la propuesta. Este consentimiento, esta libertad de la decisión de la mujer debe darse y expresarse libremente y estar informada. Vamos a ver con mayor ahondamiento lo siguiente. ¿Qué pasa? El Estado, como les decía, pone límites a la mujer, aunque ustedes no lo crean. ¿Y cómo podemos ver estos límites de la mujer? Nosotros tenemos el artículo 173 del Código Penal y en este artículo en particular el Estado limita a las mujeres menores de 14 años a disponer
de su indemnidad sexual. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres menores de 14 años, las adolescentes, no pueden decidir sobre su indemnidad sexual, no pueden decidir con quién tener intimidad. No lo pueden hacer. No pueden decidir sobre qué servicio dar. No lo pueden hacer. Es un límite que el Estado da a las mujeres. Lo siguiente, por ejemplo, es cuando las mujeres mayores de 14 años y menores de 18, un marco de edad, no pueden disponer tampoco sobre su indemnidad sexual. Es decir, el Estado no solo pone límites a las menores de 14 años, sino además pone límites a las mayores de 14 y menores de 18, con excepción a un delito llamado cliente del adolescente. Este tipo penal es muy importante porque el artículo 129J del Código Penal señala, por ejemplo, que ciertas personas pueden disponer sobre su libertad sexual. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de violación sexual, vamos a enmarcar a aquellas mujeres que pueden ser mayores de 18 años, pero que no prestaron su consentimiento para realizar dicho acto y por ende se convierte en un comportamiento prohibido. Ahora bien, ¿qué sucede? Que nosotros como Estado, el Estado dice, bueno mujer, yo te voy a proteger, pero así como yo te voy a proteger, también te voy a dar límites, porque necesito yo sobreproteger a la mujer, porque esa es mi política criminal como Estado. Es por esa razón que hablábamos de la política criminal. Es así que el tercer límite que pone el Estado es que las mujeres mayores de 18 años pueden decidir sobre su libertad, pero esta decisión siempre debe de ser clara y precisa. Es más, hay muchísimos casos y les diré que uno de los casos con mayor incidencia en nuestro país es el delito de violación sexual, con mayor cantidad de procesados y sentenciados por 5 años consecutivos. Esto pone sobre evidencia que las mujeres, a pesar de que el Estado les ha dotado de límites para su protección, siguen siendo víctimas de violencia sexual. Esto nos va a llevar a lo siguiente, es que hay un caso muy importante sobre si realmente las mujeres pueden decidir y si realmente ellas son libres de decidir. ¿Qué sucede? Aquí ustedes van a tener un caso muy importante, aquí, que les he dejado aquí en la firmina para que ustedes lo puedan escuchar. Este es un caso en el cual nos cuenta cuando un acto de abuso sexual contra una mujer que sucedió en España, el caso muy conocido de La Manada, allá en España, que se circunscribió en una fiesta de San Fermín, esta fiesta que allá es muy popular, y sucede que muchas jovencitas van a esa fiesta, como también varones, pero ¿qué había pasado? Que una mujer estaba esperando a sus amigas en la banca y se le acercan varios jovencitos, un aproximado de 5 jóvenes, y les dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a la fiesta, bueno, bien, se hacen amigos y van. Y sucede de que esa jovencita es trasladada por 5 varones a un hospedaje. Y sucede de que ellos ingresan y abusan de ella. Pero ¿qué pasa? Ella no puso resistencia. Ella simplemente dejó que el acto suceda. Y estos sujetos dijeron, bueno, como ella no repelió el ataque, demuestra que ella brindó su consentimiento. Es decir, ella era libre de decidir y decidió estar con nosotros. ¿Qué sucede? A partir de esa situación, España tuvo un auge respecto de una problemática importante, y era, ¿qué entendemos por darle libertad a las mujeres? Libertad a las mujeres es el hecho de que ellas ante un ataque no digan nada. ¿Eso es libertad? Lo que sucedió es que en esta situación
el tribunal español declaró responsables a estos sujetos. ¿Y cuál era el fundamento para declarar culpables a estos sujetos? Era que el hecho de que una mujer no repele el ataque con puñetes, patadas, mordiscones, etc., o con gritos, no significaba de que ella estaba brindando su consentimiento. Es por esa razón que nosotros en Perú tenemos un libro muy importante de una autora peruana, la autora Romy Chan, que es la única autora aquí en Perú y que se publicó en España su libro en Tirán Lo Blanche, para todos los interesados, que habla acerca del consentimiento. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros hablamos de que la mujer es libre, es necesario hablar del consentimiento. En los delitos de violencia de género, el consentimiento debe de probarse y debe de probarse en base a ciertos supuestos. Ustedes tienen en la firmina cómo podemos probar la libertad de decidir de las mujeres a efectos de desplazar cualquier tipo de discriminación estructural. Y estas son dos supuestos. El primero es que cuando hablamos de consentimiento no estamos hablando de una simple autodeterminación. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, una libertad de yo decir, bueno, yo escojo hoy estar con este joven o yo escojo mañana viajar y estudiar psicología. Eso no es el consentimiento. El consentimiento no es una simple afirmación, sino que va más allá y tiene que cumplir ciertos supuestos. Uno de ellos es que exista una voluntad libre, informada y consciente. ¿Qué pasa? Nosotros aquí en Perú, por ejemplo, sucede de que teníamos en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori ciertas políticas públicas y parte de estas políticas públicas era generar en la población una disminución de pobreza y en muchos lugares del interior del país existía mucha población de niños. Y estos niños solían estar en desprotección, en estado de abandono, en pobreza extrema. ¿Y qué sucedió? Se plantearon e implementaron políticas públicas para menguar la población infantil, menguar de algún modo el crecimiento de nuevos embarazos. ¿Y qué sucede? Se plantea las esterilizaciones, pero estas esterilizaciones enfocadas desde un aspecto de planificación hacia las mujeres, hacia el varón. Pero ¿qué sucede? Que en el interior del país se generó casos aberrantes. ¿Por qué? Porque se realizaban esterilizaciones a diestra y siniestra. Muchos médicos ordenados desde el Estado generaban este tipo de operaciones a las mujeres y que no podían tener hijos luego. Pero ¿qué pasaba? De que estas mujeres a veces iban por un dolor del estómago, un dolor de cabeza y salían ya esterilizadas. Este caso llegó hasta la Corte Suprema de nuestro país y se determinó responsabilidad porque eran casos vinculados a lesa humanidad. ¿Qué quiere decir? En estos casos se determinó que la mujer no había demostrado su consentimiento para esa libertad de poder decidir si podían esterilizarle o no. Es más, hubieron mujeres donde sufrían de ciertos retardos mentales y que el médico decía, no, pero es que ella me firmó, ella puso que sí, que estaba de acuerdo, cuando ni siquiera tenían el historial médico donde ella no podía brindar su libertad sobre ese tipo de actos. Es así que estos fueron condenados. Es un caso que hace unos pocos meses ha salido acerca de un caso de lesa humanidad sobre el caso de esterilizaciones forzadas, donde podemos ver que la Corte Suprema, el máximo ente en el ámbito penal, determinó que la libertad de las mujeres debe de ser libre,
informado y consciente. Y otro caso muy importante, que este caso se dio en Alemania, es el caso Armin Brandes. ¿Qué sucede? Un médico quería conocer y estaba muy entusiasmado en investigar el cuerpo humano y pone un anuncio y dice, yo estoy buscando a alguien que termine con mi vida. Y pasa de que otro sujeto ve ese anuncio y dice, bueno, yo puedo matarlo si él me está dando su consentimiento, y agarra, hacen el acuerdo, uno mata al otro y el que mata comienza, es más, hasta probar la carne de quien mata. Y sus familiares se dan cuenta y dicen, no, este es un caso, han matado a mi papá, ta, ta, ta. Entran a juicio. Y el sujeto le dice, pero un ratito, él me dio su consentimiento. Acá está el contrato que hemos hecho nosotros. Él me dijo que yo lo matara. No es que yo lo maté porque quise. Él me brindó su consentimiento. Y sucede que este caso internacional puso por relieve que el consentimiento no se da en bienes jurídicos que no son pasibles de ser disponibles como la vida. ¿Qué quiere decir? Y está aquí, esto es un dato muy importante. En Chile se está dando una nueva figura y se está dando una figura llamada instigación a la violencia contra la mujer. Y esta figura radica en que el varón ha generado tantos actos de violencia contra la mujer, violencia psicológica, violencia económica, ha mellado la autoestima de su conviviente, esposa, etc., que esta víctima, en base a todos esos actos que ha sido pasible, decide quitarse la vida. Y la pregunta en Chile es, ¿podemos condenar a este sujeto que instigó a la víctima para que se quite la vida? Algunos decían, no, no podemos condenarle a él, por ejemplo, porque le haya quitado la vida, porque él no actuó. O muchas veces, como puede ser aquí en Perú, sobre la eutanasia. Y es que el Estado peruano tiene un enfoque donde dice, hey, un momentito ciudadano, hay bienes en los cuales tú no puedes disponer, como puede ser la vida, y que van a haber excepciones, pero cuando hablamos de mujeres, ese consentimiento que puede darte la mujer, como puede ser en este caso muy popular y que me van a dar la razón, en los casos de agresiones contra la mujer, cuando, por ejemplo, la víctima dice, bueno, a su agresor le llama luego de haber denunciado y todo y le dice, sí, amor, ven, que te extraño. Y el agresor dice, pero es que ella me dio la autorización. Ella me dijo que vuelva a mi casa. Ella me dijo que vuelva al lugar que alquilamos. Me está dando su consentimiento. Y la pregunta es, ¿se puede? ¿Podemos decir que la mujer tiene libertad de decidir en estos aspectos? Y vemos que va a haber ciertos casos donde el consentimiento va a tener un límite, donde el Estado va a proteger a la mujer aún de ella misma. Es importante tener en cuenta esto. Aquí también les dejo un link muy importante acerca del caso Marta Calvo, que también se dio allá en España. Y este caso sucede algo similar como en el caso de la manada. Marta es una mujer que, bueno, tiene una vida, que le gusta divertirse y conoce a su agresor en una fiesta. Y ella va a la fiesta, acepta ir a la fiesta, de eso no hay duda, da su consentimiento, pero luego este sujeto le dice, bueno, vamos a intimar un rato, ella también acepta intimar con él, pero lo que no aceptó es que este sujeto cuando mantenían intimidad introdujo cocaína a sus partes íntimas, introdujo cocaína dentro de su garganta y de todos sus, por decirlo así, partes de Marta.
¿Y qué sucedió? Marta falleció por una dosis de cocaína. Su cuerpo convulsionó ante este acto. Y en España se cuestionó porque este agresor decía, pero Marta me dio su consentimiento, pero Marta me dijo que sí. Y la situación volvía a suscitarse. Marta dio su consentimiento para que este sujeto introduzca esas sustancias de droga a su cuerpo. No, lo que ella brindó fue el consentimiento de tener intimidad. Entonces, estos casos nos pone sobre la palestra, sobre la mesa, tópicos que son importantes de tener en cuenta. Ahora, vayamos a lo siguiente. Aquí, vamos al siguiente punto. Cuando nosotros hablamos, ya hemos hablado de la discriminación que existe hacia la mujer y las razones por las cuales el Estado intenta proteger, ahora vamos a ver cómo en estas situaciones, por ejemplo, ese tipo de violencia tiene consecuencias en la vida de las mujeres. Vamos a ver un poco de esto. Cuando nosotros hablamos del Perú, como pueden ver en la filmina, tenemos distintos países latinoamericanos que no son ajenos a la violencia contra la mujer. Veamos, aquí vamos a ver lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, aquí en la firmina, ustedes pueden ver aquí en esta estadística que vamos a tener a distintos países con muchos índices de violencia. El primero, como pueden ver aquí, es Brasil. Brasil es el primer país latinoamericano con mayor incidencia de violencia. ¿Y por qué? Porque Brasil tiene áreas como las favelas donde existe mucha violencia contra la mujer. El siguiente país, México. El caso Campo Algodonero, donde se crea por primera vez, se desarrolla el término femicidio, aquel asesinato contra las mujeres, un país con mucha incidencia de delitos de violencia contra la mujer. Luego tenemos Argentina, luego Honduras, luego Colombia y en sexto lugar tenemos a Perú. El Perú, nuestro país, se encuentra en el sexto país latinoamericano con mayor incidencia de violencia contra la mujer. Esto va vinculado, según Spencer y Stitt, en ciertas aristas que conllevan a que nuestra sociedad esté muy vinculada con delitos de violencia contra la mujer. Y esto puede estar relacionado a lo siguiente. Y es que para Spencer nos dice, nosotros hemos estudiado a muchas mujeres, a muchos agresores y hemos concluido que los actos previos que conllevan a esta violencia, a pasar de un tipo de violencia básica, por decirlo así, a un asesinato, son los siguientes puntos. Por ejemplo, el uso de armas, cuando el agresor está muy vinculado al uso de armas. Efectivos policiales, fuerzas armadas, por ahí, seguridad del Estado, entre otros. El estrangulamiento previo. Por ejemplo, cuando en una relación de pareja, el agresor inicia tomándola del cuello. Algo que parece tan inofensivo o que muchas veces es utilizado quizás en la intimidad, pero que puede ser muy inofensivo. Pero este acto que parece inofensivo para Spencer dice, hey, estamos viendo ciertos comportamientos agresivos que pueden llevar en un acto explosivo en un asesinato. Por ejemplo, amenazas, tentativa de violación sexual, y Spencer aquí nos ahondaba y decía, ojo, que la violación sexual, los abusos sexuales, también se pueden dar en casos de parejas. También se puede realizar cuando estos estén casados, cuando estos convivan. Y ojo, pestaña y ceja, que aquí los actos de abuso sexual pueden ser pasibles de condena aún en relaciones matrimoniales. Y la Corte Suprema ya lo ha desarrollado en
ciertas casaciones. ¿Qué otra conducta previa nos puede llevar a estos actos de violencia? Por ejemplo, cuando el agresor es controlador, no te deja salir, por ejemplo, te cuestiona con qué amigos estás hablando, te elimina amigos del Facebook, de las redes sociales. Eso me da a conocer a mí que hay una aparente prognosis de que pueda haber violencia en un futuro. Otro, una amenaza, un daño que puede ser muy leve, por así puede, por ejemplo, están en una conversación y en ese momento, ¡pum!, chanca la pared. Ah, te estás dando cuenta que ese sujeto de algún modo puede denotar en un futuro un tipo de agresión o una agresión dentro del embarazo. Ojo, que cuando hablamos de agresión no solo hablamos de agresión activa, también podemos hablar de agresión pasiva. No te hablo, te aplico la ley del hielo, tú no existes para mí y punto. Un tipo de agresión que puede mellar también en el desarrollo del feto. O, por ejemplo, actos de acoso. Y aquí hay algo muy importante que deben de tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de los actos de acoso previo, por ejemplo, podemos hablar de situaciones donde el agresor no solo toque las partes íntimas o partes erógenas de la agraviada, comúnmente llamado tocamientos indebidos, sino también podemos ver otra variante que son los actos de connotación sexual. El sujeto no toca a la víctima, el sujeto obliga a la víctima a realizar estos tipos de actos de connotación sexual, como pueden ser, ¿sabes qué? Quítate la ropa, quiero verte desnuda. Y tú realízate tocamientos en tu parte erógena. El agresor no hace nada, no toca, lo único que hace es ver un acto de connotación sexual y que esto va a llevar a que en un futuro este sujeto pueda realizar cualquier acto de violencia mayor, como puede ser un asesinato a esta agraviada. Entonces, vemos aquí estas aristas importantes. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Aquí les he puesto uno de los delitos de violencia contra la mujer, he puesto al más grave, el delito de feminicidio. Lagarde nos dice que el delito de feminicidio de algún modo va a sancionar un acto de violencia, pero que este delito no solo sanciona un acto de violencia, sino que va a transmitir un mensaje de subordinación a la mujer y un mensaje de reafirmación masculina. ¿Cómo es esto? No lo entiendo, te lo explico. Ustedes ven en la firmina tres cuadros importantes. El delito de feminicidio para Lagarde no es solo sancionar. O sea, el Estado piensa que cuando incorpora el delito de feminicidio al Código Penal, sanciona y los varones van a entender que eso es delito. Para Lagarde no es así. Para Lagarde, el mensaje que se da a través de la incorporación de una sanción a este comportamiento delictivo son dos. Uno, desde un aspecto individual y el otro desde un aspecto estructural. ¿Qué quiere decir desde un aspecto individual? Se da un mensaje a la mujer que quiebra esas expectativas. ¿Qué quiere decir? La mujer que, por ejemplo, decide denunciar, la mujer que es independiente, la mujer que no decide seguir con esos actos de violencia por parte de su pareja, es una mujer específica a la cual está vinculado el delito de feminicidio. ¿Por qué? Porque recordemos, cuando hablamos del asesinato a la mujer, como es el feminicidio, hablamos de un comportamiento en el cual ella ha incumplido un rol. Es por eso que dice Lagarde que el delito de feminicidio tiene el mensaje a las mujeres de decir, mujer, tú debes de seguir la línea de sometimiento, porque si no la sigues, probablemente un varón te vaya a quitar la vida. Desde un mensaje individual. Y el otro mensaje es un mensaje estructural. ¿Por qué? Porque
que va a señalar que las mujeres van a tener ese temor de decir, si yo hago esto, si yo, por ejemplo, me voy de mi casa, si yo decido rehacer mi vida, alguien me puede quitar mi vida. Es decir, hay un mensaje de terror hacia las mujeres. Es una advertencia colectiva para que otras mujeres no actúen de la misma forma. Es por esa razón que Lagarde dice, hey, aquí, a pesar de que hayamos incorporado un tipo penal como es el delito de feminicidio, hay muchas cosas que debemos de mejorar porque este tipo penal no está dando el mensaje correcto. Y el tercer mensaje que da el delito de feminicidio, es decir, la consecuencia real, es que le da una respuesta a otros varones a decir, ¿sabes qué? Hay muchos varones que mira cómo someten a su mujer, mira cómo no permiten que sus mujeres se rebelen y cómo se rebeló, la mató. Da un mensaje equivocado a otros varones donde se refuerza la idea de poder y control. Según Lagarde, este es el mensaje que da el delito de feminicidio. Es decir, vamos a reforzar cierta dominación patriarcal o, en palabras muy sencillas, un tipo de desigualdad de género, que es muy interesante tenerlo en cuenta. Ahora, si bien es lo que dice Lagarde, en nuestro país la Corte Suprema ha señalado, más o menos por esa línea, que la violencia hacia la mujer puede traducirse en intentos anteriores de agresiones. Eso lo dice la Casación 1424-2018. Pero ¿qué pasa? Aquí es importante tener en cuenta algo. Para nosotros entender qué pasa con las mujeres desde un ámbito de discriminación, de cuáles son sus consecuencias, es importante conocer un término. Y aquí viene lo más popular, el término condición de tal. ¿Qué significa condición de tal? Cuando se incorpora el delito de feminicidio, que fue hace muchísimos años atrás, es más, el delito de feminicidio estaba dentro del parricidio, de algún modo el Estado quiso implementar lo que ya la Convención Belén do Pará le había referido. La convención le dijo, Perú, tú tienes casos, nuestro país fue el primer país donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos exhorta al Estado y le dice, hey, tú tienes que implementar normas vinculadas a la protección de la mujer. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? También en el periodo del expresidente Alberto Fujimori, las Fuerzas Armadas irrumpieron un establecimiento penitenciario de Castro Castro, donde era mixto, había mujeres, y dentro de una carceleta quitaron la vida de muchas mujeres, algunas estaban embarazadas y otras no. Y cuando va a la Corte Interamericana, este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice, Estado, tú has incumplido proteger a las mujeres, porque sin importar si ellas están recluidas o no, tú tuviste que tener protocolos, normas para la protección de ellas. Y ahora, es por esa razón que la Convención Belén do Pará le dice Estado, mira, tú ya has sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahora estás inscrito a esta Convención Belén do Pará, es necesario incorporar nuevas normativas. Es por esa razón que el Estado dice, bueno, vamos a desarrollar un elemento adicional para que no se confundan con otros asesinatos. Y este elemento importante es el común llamado condición de tal. Cuando nosotros hablamos de la condición de tal, debemos de relacionarla con un aspecto importante. Condición de tal, siempre desde un aspecto de desarrollo social, va a estar vinculado a los estereotipos. ¿Y qué son los estereotipos? Son aquellos preceptos, ideas, imposiciones establecidas por la sociedad sobre qué papel debe de cumplir la mujer o qué papel debe de cumplir el varón, porque también hay estereotipos para varones. Es decir, cuando nosotros hablamos de condición de tal,
va a relacionarse con los estereotipos de género. La ley 30.364, su reglamento, no han podido desarrollar qué se entiende por condición de tal, pero sí lo que han hecho en el numeral 3 del artículo 4 del citado reglamento, han desarrollado cómo es que podemos ver reflejado esta condición de tal. Y es por esa razón que nos dicen, cuando ustedes vean la condición de tal, siempre van a relacionarlo por incumplimientos de estereotipos de género. Ahora, estos estereotipos de género han sido desarrollados en estos últimos años, porque antes cuando se incorporó ese delito que incorporaba, que tenía dentro de su descripción típica el término condición de tal, los operadores de justicia no lo entendían. Es más, decían que condición de tal era igual a misoginia. Y esto es un odio por las mujeres. Y decían, para acreditar la condición de tal del delito de feminicidio, tenemos que realizarle una pericia psicológica para ver si el agresor odia a las mujeres. Y era una pericia un poco difícil de realizar. ¿Cómo podemos determinar que un sujeto odia a las mujeres? Era bastante complicado llegar a ese tema probatorio. Luego, ante esa dificultad que existía, recién la Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 9/2019, comenzó a desarrollar qué era la condición de tal y comienza a hablar acerca de que la condición de tal es simplemente el incumplimiento de estereotipos de género. Y es así que en el recurso de nulidad 1850-2022 Lima Este, la Corte Suprema, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, señala y dice, por primera vez, los estereotipos de género considerados como condición de tal en el delito de feminicidio hacen referencia a aquellas preconcepciones de atributos, características o papeles que deben de ser ejecutadas por los hombres y por las mujeres. Veamos aquí. ¿Han escuchado estas frases? Tú, mujer, no puedes terminar la relación. Tú tienes que ser sumisa. Tú eres mía. Cuida a mis hijos. O eres mi objeto social. Estos son estereotipos de género. ¿Qué quiere decir? Si una mujer es asesinada por retirarse de su hogar y rehacer su vida, estamos hablando de que esta mujer fue asesinada por su condición de tal, porque ella incumplió un estereotipo de género. Si esta mujer no es sumisa y ella decide sobre qué hace sobre su vida, a pesar de que tenga a su esposo y le dice, yo ya no quiero estar en esta relación, voy a ir a la casa de mis padres o a otro lugar con mis hijos, y a mérito de ello el sujeto, el agresor, le causa lesiones, estamos dentro de un delito que ha sido realizado por su condición de tal, por un incumplimiento de estereotipo de género. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Por ejemplo, la Corte Suprema, para poder aclarar este panorama durante todos los años, desde el 2019, 17, ha ido desarrollando estos conceptos para que los operadores de justicia, los juzgados, las salas superiores, la fiscalía y entre otros puedan entender con mayor envergadura qué se entiende por su condición de tal. Ahora, ¿qué nos dice la casación? Nos dice que cuando, por ejemplo, el agente mata a una mujer, precisamente por serlo, estamos hablando sobre una condición de tal. Era como que la casación más básica que hacía la Corte Suprema sobre el desarrollo de la condición de tal. Pero este concepto fue variando, fue estructurándose ya en el recurso de nulidad 496-2022 Lima. La Corte Suprema dice, listo, yo sé que es un incumplimiento de estereotipos de género, pero ahora es necesario que se entienda que cuando hablamos de condición de tal, va a ser un elemento del tipo penal. Y este elemento muy considerado o conocido como de tendencia interna trascendente. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, cuando hay un delito de robo,
Yo robo por un beneficio económico. Yo quiero un beneficio para mí. Y ese delito tiene una característica de un elemento subjetivo de tendencia interna trascendente. ¿Qué quiere decir? Yo voy más allá, trasciendo a mi beneficio interno. Por eso que se llama tendencia interna trascendente. Voy más allá de simplemente realizar una conducta. Voy a buscar otro beneficio adicional. Voy a tener una motivación adicional. Es por esa razón que cuando hablamos del delito de feminicidio, agresiones contra la mujer, lesiones contra la mujer, hablamos de un elemento de su condición de tal. Porque estas conductas se realizan por el incumplimiento de un estereotipo de género por su condición de ser mujer. Yo no solo cometo el delito, porque si solo cometiera el delito, mi conducta estaría tipificado en el 106, asesinato. Mi conducta estaría tipificado en lesiones, 121. Pero yo cometo la conducta, el agresor comete la conducta por su condición de tal, por el hecho de que es mujer. Y por esa razón, ese concepto va a ser llamado tendencia interna trascendente. Ese elemento se encuentra dentro de el ámbito de la tipicidad subjetiva. Aquí voy a hacer un paréntesis. Todo delito se divide en tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. En la tipicidad objetiva encontramos sujeto activo, sujeto pasivo, acción típica, bien jurídico protegido. En la tipicidad subjetiva encontramos a el dolo o la culpa o también los otros elementos adicionales al dolo, como la tendencia interna trascendente. Es por esa razón que van a haber delitos que van a tener este elemento, como el delito de robo. Y uno de los delitos más conocidos son todos aquellos vinculados a la violencia contra la mujer. ¿Qué quiere decir? Que todos los delitos de violencia contra la mujer van a tener este elemento subjetivo de tendencia interna trascendente. Para todos los que quieran ahondar en este tema, yo les recomiendo un libro muy interesante, se llama La dogmática del delito de feminicidio por el doctor Pacheco Mandujano, donde desarrolla este tema de una forma muy amplia e importante. Sigamos. Luego de eso, la Corte Suprema sigue subiendo de nivel y ahora en el recurso de nulidad 453-2019, Lima Norte dice, bueno, vamos a hablar de condición de tal cuando existe un quebrantamiento de estereotipo de género. Vamos subiendo más. El recurso de nulidad 1850-2022 Lima Este ahora nos da un concepto más desarrollado. Cita la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dice, los estereotipos de género van a ser muy conocidos, conceptualizados, definidos como aquellas preconcepciones, como hemos desarrollado hace un momento, de los atributos que debe de tener o el papel que debe cumplir el hombre y la mujer respectivamente. Ojo, no solo es hacia la mujer, también es hacia el varón, que esto va a ser un tema que luego vamos a desarrollar. Sigamos. Y por último, en la casación 851-2018, Puno nos dice, ¿cómo reconocemos esos estereotipos de género? Porque, ¿qué sucede? Aquí les cuento un datito importante. La Convención Belén do Pará tiene una comisión de supervisión. Esta comisión de supervisión suele venir cada 3 años, cada 5 años, a ver cómo todos los estados partes, bueno, van a todos los estados que han firmado esta convención, a revisar cómo van sus normas, cómo van en la práctica. Y sucede que cuando ellos vienen a Perú, advirtieron algo y dijeron, hey Perú, tú estás aplicando muy mal las normas. ¿Por qué? Porque todos tus operadores de justicia, en vez de condenar por feminicidio, están condenando por asesinato, por emoción violenta. ¿Por qué? Porque dicen, como ella le dijo, sí, te estoy sacando la vuelta con tal fulanito, él agarra un cuchillo y la mata. Y tú condenas por homicidio por emoción violenta. ¿Cómo es eso posible? Aquí hay un feminicidio. ¿Por qué? Porque el varón cree que la mujer es de su propiedad. Acá hay un estereotipo de género.
Por esa razón, tú no puedes condenar por homicidio por emoción violenta. Tú tienes que condenar por el delito de feminicidio. Entonces, la Corte Suprema comienza a desarrollar otros ejemplos donde podemos ver los casos de incumplimiento de estereotipos de género. Entre ellos nos dio una lista bastante ejemplificada. 1. La mujer siempre va a ser posesión del varón. Si el varón, el agresor, genera algún tipo de violencia o asesinato contra la mujer o agresiones contra la mujer por ese ámbito, estamos dentro de un delito de violencia contra la mujer. 2. La mujer siempre tiene que estar al cuidado de los hijos, tiene que hacer las labores domésticas, ella no puede trabajar ni estudiar, ella tiene que quedarse en casa. Otro estereotipo de género. 3. La mujer es objeto de placer sexual. Ella tiene que estar disponible cuando el varón quiera, donde quiera y como quiera. Y es por esta razón que hablábamos un poco de que el delito de violación sexual se puede dar aún entre matrimonios. ¿Por qué? Porque aquí estamos dentro de un estereotipo de género. Siguiente, 4. La mujer debe de ser recatada. No puede vestirse con ropas muy diminutas, no puede mostrar ciertos atributos que ella tiene, debe ser recatada, y si no lo hace y el varón realiza algún tipo de violencia al respecto sobre eso, fundado en eso, estamos dentro de un estereotipo de género, es decir, estamos en una situación donde la mujer ha sido violentada por su condición de tal. Luego, la mujer debe de ser femenina. Es decir, no puede realizar ciertos deportes, no puede elegir qué vestirse, no puede utilizar sus falditas, sus vestiditos chiquitos mostrando, nada, no puede hacer eso. El varón decide qué ponerse, el varón decide qué debe de hacer ella, cómo debe de saludar, quién debe de ser sus amistades. Y por último, otro ejemplo importante es que la mujer debe ser sumisa. Si el varón, si su esposo, su conviviente, su pareja, etc., su novio le dice, tú te quedas en silencio. Si ves a mis amigos y ellos te preguntan algo, tú no. Si tu familia te dice cómo estamos, tú no dices nada. Un estereotipo de género. Entonces, esto es importante tener en cuenta para ver cuando estamos dentro de este concepto de su condición de tal. Ahora, aquí les he puesto un documento muy importante, que es el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género. Acá la ONU Mujeres elabora este documento en el cual señala y dice que existen muchos casos de asesinato contra mujeres por su condición de tal, pero que el Estado debe de realizar diligencias estrictas para el esclarecimiento de esto. ¿Por qué? Porque hoy en día la situación va variando. Ahora ya no solo encontramos a la mujer como un agente de la comisión de violencia contra otra mujer. Y ahora vamos a desarrollar esto con mayor detenimiento. Es por esta razón que el Estado dice, la ONU Mujeres le dice al Estado, hey, ya no te quedes en lo tradicional, ya no te quedes en lo que conversamos allá en Belén do Pará. Ahora estudia tu sociedad, estudia el fenómeno social que ocurre en tu país, porque cada país es distinto. ¿Y cómo vamos a ver esto? Veamos. Cuando nosotros hablamos de la delimitación jurídica del agresor y la víctima, siempre se te va a venir a la cabeza este margen, quizás sesgado, aunque no nos guste decir esto, de que un agresor siempre va a ser al varón y que una víctima siempre va a ser la mujer. Es el ideal, por decirlo así, cuando hablamos de violencia. Pero sucede que desde la criminología nos dice algo importante. Ustedes tienen una firmina muy, muy, muy valiosa donde Wilson Hernández y Hugo Morales hacen una encuesta demográfica y de salud familiar desde el año 2010-2017, era el margen de años en que se hace esta encuesta, a efectos de determinar cuáles son los factores, por ejemplo, que integran una violencia de género. Y Wilson Hernández determinó que vamos a ver dos aspectos. Ojo,
no solo de mujeres, sino que vamos a ver patrones de victimización y tipos de agresores. ¿Qué dice este estudio? Cuando nosotros hablamos de patrones de victimización, vamos a encontrar a todos los sujetos pasibles de algún tipo de agresión. Pueden ser mujeres o pueden ser varones o pueden ser varones que decidieron ser mujeres o pueden ser mujeres que están en una relación lésbica. Vamos a ver qué es lo que sucede. Wilson Hernández nos dice, vamos a tener patrones de victimización cuando vamos a desarrollar, por ejemplo, ciertas características en particular. Wilson divide en 4 los patrones de victimización, cada uno con un porcentaje distinto de acuerdo a las encuestas que ellos realizaron. En primer lugar, ellos dicen, vamos a tener a aquellas víctimas que tienen un control limitado. Es como que el primer escalón de victimización, el primero, el más bajo, un control limitado, donde hay celos bidireccionales, que quiere decir que la víctima es celosa al igual que su agresor. Ambos se celan. Oye, ¿por qué agregaste a esta chica? Él. ¿Y tú por qué agregaste a este chico? Ambos. Ambos se revisan los celulares. Un tipo de celo bidireccional, ambos. En este control limitado se encontraron el 45% de la población encuestada. Un control bidireccional, un control limitado. Luego subimos a otro patrón de victimización un poco más fuerte, el control extendido, donde ya no hay solo celos, sino que ahora el agresor lo que va a hacer es aislar a su víctima. Decirle, tú ya no vas a ir a tus padres, tú ya no vas a salir con tus amigas, tú ya no vas a ir, por ejemplo, a trabajar, te aíslo. Un control extendido. No hay solo celos, sino que también te voy a aislar. El 19% de víctimas con un control extendido. Luego tenemos al siguiente patrón de victimización, un control violento regular. ¿Y a qué hace referencia este control violento regular? Es donde ahora ya no solo hay celos, aislamiento, ahora hay violencia física, puñete, cachetadas, patadas, jalones de pelo, arrastradas, un control violento regular, 26% de encuestados. Y por último, el más alto patrón de victimización, un control violento con riesgo de feminicidio. En estos casos, aquí ya hay índices elevados de violencia psicológica y física con un 9%. Patrones de victimización. Y por el otro lado, los tipos de agresores. 3 de ellos. Violentos en lo familiar, de baja intensidad, son aquellos sujetos que tienen conflictos con su pareja, pero muy internos, no sobrepasan a lo familiar, siempre entre ellos dos. Violentos en lo familiar de alta intensidad. Los conflictos ya no solo es con la pareja, sino que van a otra esfera, padres, hermanos, la esfera es mayor. Y luego los otros tipos de agresores, violentos en general, pero con trastornos de la personalidad. Cuando hablamos de violencia contra la mujer y hablamos de agresor y víctima, muchos de estos agresores tienen algún tipo de trastorno de la personalidad. Celotipia, tienen trastorno límite de la personalidad, bipolaridad, narcisismo, entre otras cosas. Y este es el aporte muy interesante que nos da Wilson Hernández sobre los tipos de agresores y víctimas. ¿Y esto por qué es importante? Porque nos permite ahondar netamente en un tema esencial. ¿Quiénes son los sujetos que pueden ser víctimas y agresores en el delito de violencia contra la mujer? El Tribunal Constitucional en el expediente 30.378-2019, en un proceso de amparo, nos ha señalado que los sujetos de violencia contra la mujer no necesariamente van a ser los varones. Esto pone en relieve que un sujeto, que puede ser varón o mujer, puede ser víctima como agresor. Y así es que
Este cambio es importante porque el término mujer no es un término descriptivo como lo hemos conocido en los tipos penales distintos que hay, sino que ahora va a ser un término que va a ir más allá de una simple norma, va a ir más allá de lo que puede decir el derecho. El doctor Meini señala de que para conocer el término de mujer no basta con solo mirar el sexo biológico, sino además analizar cómo se desarrolla en la sociedad. ¿Y esto por qué? Porque ya la Corte Suprema ha aceptado desde el 2018 a través del recurso de nulidad 325-2018 en Lima que los delitos de violencia contra la mujer pueden darse en situaciones, por ejemplo, de relaciones sentimentales entre situaciones lesfóbicas o transfóbicas. ¿Qué quiere decir esto? Que por su condición de esa relación sentimental que puedan tener, cada uno cumpla un papel que pueda ser asumido y que aún no siendo de condición biológicamente mujer, puede darse un tipo de violencia contra ellos. Y esto es muy interesante. Y si quieren ahondar en el tema, aquí les dejo porque este no es nuestro tema en específico, pero que es muy interesante, que ya la Corte Suprema ha desarrollado en diversa jurisprudencia, en el recurso de nulidad 125-2015 Lima, en el recurso de nulidad 453-2019 Lima Norte, en el expediente, como lo hemos mencionado, del Tribunal Constitucional y hace muy poquito, hace unos años atrás, la casación 1424-2023 Loreto, en el cual acepta que una mujer también puede ser la agresora de otra mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que puede cometer el delito de feminicidio, lo puede hacer. Que puede cometer el delito de agresiones contra la mujer, lo puede hacer. Que puede cometer el delito de lesiones contra la mujer, lo puede hacer. Entonces, esto nos pone en el panorama de no solo decir agresor es varón, no, también puede ser la mujer. Pero claro, en lo general, siempre, casi siempre es un varón. Ya, esta situación es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, teniendo en claro que los sujetos que pueden ser víctima y agresor pueden ser de ambos sexos en los delitos de violencia, es importante ver los factores de riesgo, sobre todo en las mujeres, porque claro, podemos hablar de que un varón, de algún modo, en una relación, por ejemplo, homosexual, puede ser pasible de algún tipo de violencia desde su papel que cumple en la sociedad, desde cómo él se ve como mujer, puede ser pasible, sí, lo puede hacer, pero que estos tipos de delitos de algún modo están tan vinculados a lo tradicional que siempre vamos a ver y vamos a estudiar a la mujer como centro, a la mujer desde un aspecto biológico y sexual. Y es por esa razón que cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, vamos a tener que señalar la estadística que existe. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nos dota todos los días, ustedes pueden ver la plataforma mensual, anual, de cuántos son los índices de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Así, por ejemplo, tenemos 142.999 casos atendidos en el Centro de Emergencia Mujer y Familia. Recuerden, y familia, antes se llamaba CEN, hoy se llama Centro de Emergencia Mujer y Familia. ¿Por qué? Aquí un paréntesis muy importante. ¿Por qué? Porque se está intentando poner en relieve que si bien la mujer tiene derechos, no podemos desplazar al varón que integra este grupo de integrantes del grupo familiar que la ley también protege. Es importante tenerlo en cuenta. Luego, 232 casos de tentativa de feminicidio, atenciones en la línea 100, ojo que también hay mensajes 100 que también pueden ser atendidos a través de esa línea y otras instituciones donde brindan protección hacia la mujer. Por ejemplo, un dato importante es que los hijos de aquellas víctimas del delito de feminicidio pueden presentar al Estado una solicitud para que el Estado los apoye económicamente hasta que ellos cobren, tengan la mayoría de edad. Eso es un dato muy importante. Sigamos. Los riesgos que existen asociados a la violencia contra la mujer
están muy vinculados a que nosotros tenemos una sociedad muy permisiva. ¿Qué quiere decir? Que no somos ajenos a algún tipo de violencia. Por ejemplo, si tú estás en el carro y en un bus y tú ves que de algún modo hay mucha gente y un varón puede estar detrás de una mujer y ves que le está generando de algún modo incomodidad porque por ahí le está rozando y la chica le dice, vaya, por favor, un poquito más allá y el chico le dice, pero mejor tómate un taxi o cosas así. Nosotros nos hacemos de la vista gorda, no decimos nada. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad permisiva y eso genera que existan mayores factores de riesgo para la violencia psicológica, económica, sexual, entre otros. Y eso es lo que nos dice Natalia Ascurra, que es una psiquiatra de la Dirección de Salud Mental Estatal, donde nos dice, hey, los factores más importantes son los siguientes. Violencia previa, muchas mujeres sufren de violencia previa, pero que no denuncian a sus agresores. ¿Por qué? Porque quieren cuidar a sus hijos, porque no quieren que su matrimonio se destruya, porque no quieren que su relación se destruya. Dos, consumo de alcohol. Y parte de este consumo de alcohol ha generado que, por ejemplo, en los casos de violencia contra la mujer, el consumo de alcohol en el agresor no sea considerado como una disminución de la pena, como sí lo es en otros delitos, sino que este es considerado como un agravante de la pena. Es por esa razón que lo consideran como un factor de riesgo. Tres, por ejemplo, la falta de control de ingresos, es decir, aquella dependencia económica que existe entre la mujer y su agresor. La mujer depende de su agresor para poder alimentar a sus hijos, para poder pagar el alquiler de su cuarto, de su departamento, para la educación de sus pequeños, entre otras cosas. Eso es un factor de riesgo. Otro factor, la dependencia emocional que existe entre la agraviada y su agresor. Hay una simbiosis ahí, hay un círculo de violencia importante que no permite que la mujer pueda salir, huir de ese círculo de violencia. Otro, la edad de la agraviada. En su gran mayoría, estos actos de violencia se dan dentro de un margen, ustedes lo pueden ver también en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en la estadística que hay ahí, en un margen etario de entre los 25 a 45 años, donde la mujer sufre estos actos de violencia. Y por último, la salud mental. Muchas de las víctimas de violencia contra la mujer viven en depresión, viven en ciertos tipos de personalidad psicológica que coadyuvan a que estos ámbitos conflictivos se lleven a cabo. Entonces, esos son los factores importantes a tener en cuenta. El Centro de Emergencia Mujer y de Familia nos da a través de su protocolo, ustedes lo pueden revisar en la página oficial, las fases de valoración de riesgo que existen, muy conocida como las fichas de valoración que seguramente han escuchado y que vamos a ir estudiando más adelante en siguientes clases. Y es que el Centro de Emergencia Mujer y de Familia nos dice, nosotros necesitamos hacer un estudio sobre la peligrosidad de la persona, la vulnerabilidad de la víctima, las características del hecho. Y esto lo vamos a hacer a través de métodos, a través de variables. ¿Para qué? Para ver cuál es el impacto de la agresión y si este agresor puede generar otro tipo de agresión aquí en un futuro. Y por esa razón que vamos a tener niveles. La ficha de valoración de riesgo nos permite ver niveles de agresión futura. Y esta se divide en leve, moderado y severo. ¿De acuerdo? Veamos. Aquí tenemos una ficha de valoración para las mujeres que son víctimas de violencia dentro de una relación de pareja, por ejemplo. Y ahora, y es muy interesante el comentario que hace su compañera, efectivamente, mire, solo la ley 30.364 y su reglamento incorporan solo aproximadamente tres fichas de valoración. La primera, vinculada a las mujeres víctimas de violencia de pareja, como lo podemos ver aquí, vamos a preguntar, en algún momento, por ejemplo, tú has denunciado violencia a tu pareja, dirán sí, no, de acuerdo al porcentaje, vamos a determinar si hay violencia leve, moderada, severa. También hay
una ficha de valoración complementaria para ver si hay dependencia económica, dependencia de algún modo patrimonial. Y aquí viene la segunda ficha de valoración, que es a niñas y niños y adolescentes víctimas de violencia en su entorno familiar. Y aquí encontramos a los varones, pero menores de 17 años. Es la segunda ficha de valoración que existe para niños, niñas y adolescentes menores de 17 años. Y la tercera ficha, porque son solo 3 fichas de valoración, son a los adultos mayores víctimas de violencia familiar. Y se preguntarán, ¿dónde quedó la ficha de valoración para los varones? Lamentablemente, en nuestro país no existe una ficha de valoración para varones y ese es un tema también bastante importante en el que podríamos ahondar. Pero estamos hablando de los riesgos que existen en las mujeres. ¿Y qué es lo que dice la ley? El artículo 22A de la ley 30.364 nos dice, hey, cuando la mujer esté en un factor de riesgo, yo como Estado debo de neutralizar esos factores. ¿Y cómo neutralizo eso? A través de las medidas de protección. Pero ojo, las medidas de protección tienen que ser emitidas siempre y cuando se cumplan 8 supuestos importantes. El Estado trata de mitigar esos factores de riesgo. Como uno, ver los resultados de la ficha de valoración que hace un momento hemos revisado. ¿Es leve, severo, moderado? 2, ¿hay antecedentes policiales del agresor? 3, ¿cuál es la relación de la víctima con el agresor? 4, la diferencia de edades, porque claro, si es una menor que, vamos a decirle, que tiene una edad bastante joven, tiene 20 años y su agresor tiene 40, bueno, hay una diferencia de edad que genera de algún modo un tipo de autoridad. 5, la condición de discapacidad. Muchos casos de violencia contra la mujer se dan dentro de supuestos donde las víctimas tienen algún tipo de discapacidad, que es importante tenerlo en cuenta. 7, la gravedad del hecho y la posibilidad de una nueva agresión. ¿Este sujeto es la primera vez que hace esto? Bueno, puede ser pasible que si ya tiene antecedentes vuelva a hacerlo. Y otros aspectos, por último, que denoten algún estado de vulnerabilidad de la víctima. Por ejemplo, un examen psicológico que determine que ella tiene afectación psicológica, que ella es dependiente emocionalmente, genera algún tipo de vulnerabilidad. Entonces, esto es lo referido a los factores de riesgo. Ahora vamos a los contextos. Los contextos son solo 4. Los más conocidos y los más importantes: violencia familiar, referido y desarrollado en el artículo 5 de la Ley de Violencia contra la Mujer, que se entiende como aquella acción o conducta que cause muerte a la mujer en un contexto de responsabilidad de un integrante hacia otro integrante del grupo familiar. 2, coacción, que es obligar a un acto de contenido sexual. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de actos de connotación sexual? Cuando yo obligo a la víctima a decir, desnúdate, una coacción, yo le obligo a realizar actos de contenido sexual. O decirle, ¿sabes qué? Tú toca tus partes erógenas. Ah, hay una coacción. A través de violencia, a amenaza, hostigamiento o acoso sexual, que puede ser tocamientos. Yo realizo tocamientos en las partes erógenas de la víctima. Ese es el segundo contexto donde se puede realizar la violencia contra la mujer. Tercero, el abuso de poder. Y aquí es muy importante porque existen situaciones donde el abuso de poder puede presentarse como una circunstancia agravante específica del delito. Por ejemplo, en el delito de violación sexual. El delito de violación sexual, si bien es cierto, tiene un contexto donde hay un abuso de poder, este contexto se subsume en una circunstancia agravante específica. ¿Qué es la circunstancia agravante específica? Es una situación, un supuesto donde el juez va a tener en cuenta para incrementar la pena. Pero hay otros delitos de violencia contra la mujer, como puede ser el delito de feminicidio, donde este abuso de poder va a ser considerado como un contexto propiamente dicho, como lo podemos ver en el primer párrafo del artículo 108b del Código Penal. Pero ambos tienen el mismo concepto. Hace referencia cuando el agente, el agresor, tiene una posición de poder frente a la víctima. Esta posición de poder puede ser
jurídicamente reconocido, por ejemplo, un funcionario público, o socialmente reconocido, un líder religioso, donde hay muchos casos que se dan al respecto. Segundo supuesto, dentro de este contexto, cuando existe confianza o cualquier otra posición que confiere autoridad a la gente, comúnmente llamado el prevalimiento, que significa que es una posición de autoridad a la gente. Esto puede ser muy utilizado cuando, por ejemplo, este sujeto tiene o utiliza ese poder para humillar a la víctima, para someterla. Y por último, el cuarto contexto es cualquier otra forma de discriminación, de violencia contra la mujer. Estos casos que son comúnmente desarrollados quizás en ciertas relaciones que no son heterosexuales, ¿no? Cuando existe relaciones homosexuales y se le discrimina por ese tipo de relación que pueda existir. Entonces, estos son los contextos de violencia. Ahora, aquí yo les he señalado cuáles son los escenarios de violencia. Si bien es cierto, en la filmina anterior hablábamos de los contextos de violencia, es necesario hablar de los escenarios de violencia, que son muy distintos. Los escenarios de violencia son cuatro: daño físico, daño psicológico, daño sexual y daño económico. Aquí vamos a ver el daño físico como de algún modo, primer escenario de la violencia contra la mujer. Aquí les he hecho una tablita muy importante, muy didáctica, donde vamos a ver que el Código Penal, porque es la única norma que contiene la sanción para este comportamiento de delitos, esta sanción de comportamientos prohibidos, nos dice y nos da un catálogo de delitos que puede ser pasible de sanción en violencia contra la mujer. Entre ellos, el delito de agresiones contra la mujer, que está en el 122b. Aquí vemos un tipo de escenario de daño físico. Otro, el 121b, de lesiones graves por violencia contra la mujer. Otro tipo de daño físico. Siguiente. Por ejemplo, aquí ya no vemos un solo daño físico, ya pasamos al siguiente escenario, un daño psicológico. Aquí, por ejemplo, es muy importante porque el Código Penal nos divide en daño psíquico y daño psicológico. Estos engloban el daño psicológico en global, es decir, pero internamente vamos a tener daño psíquico y daño psicológico. Cada uno tiene un concepto distinto. El daño psíquico, por ejemplo, es una gravedad que no puede ser reversible, es decir, genera un impacto en la víctima que ya no puede ser pasible de restauración. Es decir, tantos actos de agresiones de lesiones, le causa una lesión de algún modo, en su psiquis que hace que ella tenga un tipo de trastorno que no pueda ser reversible. Mientras que el daño psicológico, como es el delito de agresiones, puede ser maltrato, entre otros, ahí cada uno dice si tiene o no tiene afectación psicológica. Aquí, por ejemplo, en el delito de agresiones, sí existe afectación psicológica. Aquí, este daño no es tan grave como el daño psíquico que contempla el delito de lesiones graves, que está en el artículo 121 del Código Penal, sino que aquí la afectación psicológica, el daño psicológico, va a ser bastante leve y que va a ser, claro, acreditado a través de una pericia psicológica. Esto es desde el escenario de daño psicológico y psíquico. Ahora, vamos a lo más importante y que es muy poco hablado y que aquí hay una problemática que vamos a conversar y finalizar con este conversatorio. La violencia económica o patrimonial, que es interesantísima. ¿Qué sucede? La ley 30.364 nos señala el concepto de violencia económica y patrimonial y nos dice, es la acción u omisión que ocasiona daño y sufrimiento, pero que sobre todo menoscaba los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres. Ojo, eso lo dice la ley. Y estos se pueden dar a través de estas situaciones. Por ejemplo, prohibir y limitar o condicionar el desarrollo profesional de la mujer. 2. Sustraer los ingresos, así como impedir o prohibir su administración. 3. Proveer en forma diminuta y fraccionada los recursos necesarios para el sustento familiar. 4.
condicionar el cumplimiento de la obligación de alimentos como medio de sometimiento. 5, dañar o sustraer o destruir bienes destinados al alquiler o venta o instrumento de trabajo o sustraer bienes propios de la agraviada personales. Ahora, esto nos trae una problemática, porque si han visto en los escenarios anteriores, psicológico y físico, tenemos delitos, pero en violencia económica el Código Penal no tiene ningún solo delito que contemple esto. ¿Por qué? Porque el artículo 208 del Código Penal nos desarrolla la figura de la excusa absolutoria. Y la excusa absolutoria nos dice, hey, si un familiar te hurtó, si un familiar te robó, si un familiar se apropió de tus bienes, no hay delito. Sea tu mamá, tu papá, quien sea quien haya hecho, no hay delito, porque es tu familiar. Ah, pero el artículo 208 del Código Penal nos pone algo importante y que casi nadie lo ve, pero esto va a tener una excepción, nos dice. Si existe violencia contra la mujer o se da dentro de un escenario de violencia contra la mujer, sí procede estos tipos de delito contra el patrimonio. Y de algún modo esto guarda relación con la ley de violencia contra la mujer. Solo si existe violencia contra la mujer, solo si se da en un contexto como violencia familiar, coacción, prevalimiento, como lo hemos desarrollado hace un momento, procede la violencia económica en el ámbito penal. Esto era lo que le quería mencionar y por último les dejo con esta pregunta importante. ¿Todos los varones son agresores o también pueden ser agraviados? Les comento un poquito acerca de estas imágenes. Para todos los interesados en violencia contra la mujer e integrantes de grupos familiares, existe un libro llamado Crímenes de Ferdinand. Es un autor alemán que inicia su libro contando la historia de un varón. Este varón se había casado hace muchos años con su esposa, que le dio sus hijos y todo, pero él se quedó con ella. Y sucede que él era un militar muy reconocido en todo su pueblo, pero su esposa era muy amargada, le generaba mucho estrés, siempre de algún modo, lo exponía, le dejaba mal delante de los demás, lo minimizaba, le decía que no hacía bien las cosas, siempre. Y todo el pueblo le decía, pero tú cómo puedes seguir con tu esposa si te trata mal, si te grita, si te denigra, si te hace esto. Y sucede que un día este sujeto decide matar a su esposa. Tanto era su estrés, tanta era el, lo que había mellado en su autoestima que decide matar porque ya no la soportaba. Y acabó con su vida de su esposa. Y Ferdinand cuenta que el sujeto va y lleva a su esposa al médico. Y el médico le dice, señor, ¿usted ha matado a su esposa? Y él dice, sí, la maté porque ya no podía más vivir con ella. Era como estar muerto en vida. Y el médico le dice, sí, yo te entiendo porque he conocido a tu esposa. Y van al juez a determinar su responsabilidad penal y el juez le dice, yo no te voy a dar una pena privativa de la libertad porque sé que tu vida realmente ha sido una pena. Tu vida realmente ha sido vivir en cárcel. Lo único que voy a hacer es que, claro, no te puedo dejar sin sanción, pero te voy a dar una sanción suspendida, porque entiendo que en este caso tú hiciste lo correcto. Y esta historia de Crímenes de Ferdinand nos pone a pensar y a reflexionar si realmente en todos los casos los agresores siempre son los varones o también pueden ser los agraviados. Y es una pregunta que les dejo para reflexión a cada uno de ustedes. Y otra más, ¿el Estado protege a las mujeres aún de ellas mismas? Y aquí les dejo otro libro interesante que se llama Las palmeras salvajes de William. Es un Nobel hace muchos años. William escribe Las palmeras salvajes y este libro es interesante porque nos habla de algo, de una historia muy bonita, que era de un náufrago. Y este náufrago decide ir
con el amor de su vida a una isla donde no hay nada. Y esta chica no lo amaba, no lo amaba realmente. Y él, su amigo le pregunta, hey, si ella no te ama, ¿por qué tú estás con ella? Y él dice, ante el dolor y la nada, prefiero el dolor. Y la pregunta aquí viene a tallar es que ¿el Estado protege a las mujeres aún de ellas mismas? ¿Por qué? Porque existe un alto porcentaje, una alta incidencia de mujeres que luego de denunciar los hechos vuelven con sus agresores. Y de algún modo el Estado es por eso que crea el delito de agresiones contra la mujer para proteger a las mujeres, pero la pregunta es, ¿para protegerlas de ellas mismas? Y termino con lo siguiente. El ser humano, que me encanta esta frase de William, entre la pena y la nada, opta por la pena como forma de existencia. Y aquí a los psicólogos, psicólogas que están conectadas, quizás seguramente hayan escuchado de esta teoría, la teoría de las caricias negativas. Y esta teoría hace referencia que un ser humano cuando desde su niñez ha recibido caricias negativas, está acostumbrado a eso. Cuando sea grande, va a preferir siempre este tipo de caricias, es decir, insultos, humillaciones, va a preferir eso a quedarse en soledad. Y muchas veces, aunque parezca un poco literario, es una realidad que aqueja a nuestra población, que aqueja a muchas mujeres, a muchos varones y que de algún modo genera que estemos dentro de estos supuestos de violencia. Así que les agradezco mucho por haber escuchado y quedo atenta a cualquier pregunta que se pueda suscitar de este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su muy buena disertación y a cada uno de nuestros participantes. En estos momentos vamos a ir a una ronda de preguntas por audio, pero por favor, doctores, ya como comuniqué desde el inicio, tienen que tener cámaras activas, así como Víctor Manuel, que ha estado durante toda la clase con cámara activa. Muchas gracias, Víctor Manuel. Y es una pregunta por estudiante, en ningún caso particular. Recordad, estamos en una conferencia magistral. Ronald, no tienes cámara prendida, no te puedo dar pase al audio. Víctor, buenas noches y adelante tu pregunta. Gracias. Buenas noches, ante todo, muchas gracias por la ponencia. No sé si se me logra escuchar de manera clara y nítida. Sí. Bien, doctora, principalmente, usted cuando habló con temas sobre la violencia económica o patrimonial, hablando dentro de la ley 3036-4, usted lo llevó más a un tema o a un ámbito penal, ¿no? Y me gustaría rescatar y también dialogar y tal vez hacer un poco de cuestión sobre qué pasaría en el ámbito civil, más específicamente en el artículo 3033 del Código Civil, que como tal da las causales de separación de hecho para un ulterior divorcio. Dentro de estas causales contempla solo dos tipos de violencia que contempla la ley 3036-4, que vendría a ser un poco la violencia física y la violencia psicológica, más no contempla los otros tipos de violencia que puede ser la violencia económica patrimonial o la violencia sexual. Entonces estaríamos dejando de lado la violencia económica patrimonial y también la violencia sexual, ¿no? Pero más me centraría en el tema de la violencia económico patrimonial. Le agradezco mucho, Víctor, por tu pregunta, porque me permite complementar una información que es muy poco hablada, estimada Víctor. ¿Y sabes por qué? ¿Cuál es la razón? Que tú tienes mucho tino al poner este tema en relieve. Si bien es cierto, en el ámbito civil solo se centran en dos aspectos o dos tipos de violencia, es porque la violencia económica, estimada Víctor, recién se incorpora en la ley entre el año 2019 y es modificada entre el año 2021, mientras que el Código Civil, el Código Procesal Civil, tiene años atrás. Es por esa razón que en nuestro código no podemos encontrar que como una causal, por ejemplo, de divorcio o una situación que pueda llevar a consecuencias civiles, filiación o de algún modo de separación, división de patrimonio, entre otras cosas. Es por esa razón. Sin embargo, estimado Víctor, tú puedes ingresar a la plataforma del Poder Judicial que se llama Jurisprudencia Sistematizada y buscar sobre violencia económica. Ya las salas supremas civiles han señalado
que a pesar de que no exista en la normativa donde podemos ver las causales, en jurisprudencia aplicamos de forma supletoria la ley 30.364 como una forma de violencia hacia la mujer. Es más, dice ya la sala civil que el solo hecho, por ejemplo, que el varón pueda estar de algún modo cuestionando a la mujer, oye, ¿sabes qué? Tú no cuidas bien a mis hijos, tú no les das buena alimentación, yo te doy por conciliación quizás 500, 300 soles y a pesar de eso no le tienes un buen cuidado, la mujer puede ir a las instancias correspondientes para hacer valer su derecho y es más, le pueden dar la patria potestad de algún modo total o puedan tener una restricción de visitas del padre a efectos de esta situación. Entonces, hoy en día ya se aplica, estimado Víctor, pero no desde la norma, sino desde jurisprudencia de la Corte Suprema. Muchas gracias, doctora, y gracias, Víctor. También ya te doy pase a Ronald. Muchas gracias también por activar tu cámara. Doctora, nosotros hemos creído conveniente tener un diplomado en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, pero también aplicando lo que es la parte penal, delitos sexuales. Doctora, ¿por qué llevar un diplomado estructurado con 17 clases, clases en vivo, con muy buenos ponentes como la otra Beatriz, la otra Lorena Fernández? Tengo al doctor Henry Coronado, que muchas veces lo vemos en la práctica, hasta tiene su TikTok, que es La Pepa Jurídica, al doctor Omar Chaña, ni qué hablar que la doctora Teresa Cárdenas, que es una capa en temas de familia, violencia también, la doctora Karim, que trabaja en el Ministerio de la Mujer, al doctor César Quito, que es médico, y una psicóloga, que es la psicóloga Rosemary Heredia. Doctora, ¿por qué llevar este diplomado? Muchas gracias. Bueno, es muy importante llevar este diplomado por algo. Mira, quiero hacer referencia a lo que dice Natalie, ¿no? Natalie nos dice, hey, pero la violencia económica estuvo desde 2015. Claro, la ley de violencia contra la mujer se implementó en el 2015, pero no surtió efectos. Y ahí radica la importancia de matricularnos en un diplomado de violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque nos permite afianzar nuestros conocimientos, porque nos permite entender que muchas veces van a haber normas que van a tener que ser estudiadas a profundidad. Sé que cuando nosotros hablamos de violencia contra la mujer, uno dice, pero esos delitos son muy fáciles, pero esos delitos nadie los estudia. Pero si ahondamos más allá, podemos ver que este delito no solo es un fenómeno social que puedes preguntarle a tu amiga, a tu vecina, que puede sufrir, sino que también trae problemáticas dogmáticas, problemáticas en el derecho, como lo acaba de decir Víctor, porque son leyes recientes y sobre todo que nos ayuda a poder, como estudiantes de derecho, abogados, futuros jueces o fiscales o psicólogos, a entender a nuestra sociedad, porque nadie puede ser ajeno a estos actos que realmente no distinguen entre economía, no distinguen entre profesión ni rango laboral que tú puedas tener. He ahí la importancia y sobre todo la estructura que se está dando en este diplomado para entender cada uno de los delitos. Hoy ha sido una clase prácticamente donde hemos podido hablar ciertos puntos, pero a lo largo de todo el diplomado vamos a ir especializándonos cada uno de los temas, vamos a ahondar en cada especialidad que conlleva estudiar toda la ley de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Muchas gracias, doctora. Así que, estimados colegas, anótese. Ese es un muy buen diplomado actualizado con temas que lo vemos en la práctica. No solamente es dogmática, sino la práctica, que es muy importante y además con muy buenos ponentes y un reflejo, la doctora Alison Mantilla. Así que, doctores, está a su disposición 150 soles. Ronald y Alexander, con ustedes dos cerramos porque tenemos clase a las 8:30 en temas laborales, porque Udiápolis no debe parar ni nunca parará en sí. Adelante, Ronald, bienvenido. Ronald, ¿puedes activar tu audio? Por favor, a ver, te doy pase. Activas tu audio y si no, doy pase a Alexander. Ya.
En breve te doy pase, Alexander, ¿sí? Ronald, adelante, por favor. Una pregunta. Uy, Ronald, no tienes audio, solamente tienes para recepcionar nada más. Alexander, adelante, por favor, contigo cerramos. Gracias. Bien, en primer lugar, ¿se me escucha bien? ¿Todo nítido? Sí, Ya, perfecto. En primer lugar, agradecer a la doctora por la ponencia, que ha sido muy interesante y con muchos conceptos nuevos, ¿no? Bueno, mi enfoque va en relación a la última frase que mencionó, ¿no? Que si el Estado protege a la mujer incluso de ella misma. Esto que voy que, bueno, como sabemos en los delitos de la violencia contra la mujer, no es posible el desistimiento de la denuncia, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias o herramientas probatorias debería priorizar el Ministerio Público, la Fiscalía, cuando la víctima, inmensa en el ciclo de, pues, de la violencia, podríamos decir, o por presiones externas, tal vez del mismo agresor, se puede negar a colaborar o a seguir con el proceso y quiera desistir o, por ejemplo, cambia su versión durante la investigación preparatoria o no colabora con la investigación? ¿Qué se podría hacer en esos casos o qué medidas debería tomar el Ministerio Público en primer lugar? Estimado Alexander, tu pregunta versa en qué debería hacer el Ministerio Público para qué. No te entendí muy bien, estimado Alexander. ¿puedes activar tu audio? Sí, ya. Bueno, me refería a que en qué podría hacer el Ministerio Público cuando la víctima ya se niega a continuar con el proceso y como sabemos que la violencia contra la mujer no se puede, bueno, desistir de la Desistir. denuncia. ¿Qué se podría hacer? Ajá, el Ministerio. Excelente pregunta, estimado Alexander, y te diré que pareciese algo teórica, ¿no? Pero sucede en un 60%. Cuando una mujer denuncia actos de violencia, ¿qué pasa? Ellas van a la comisaría de algún modo, hacen su denuncia, pasan su examen médico legal, su pericia en el SEM, perfecto. Llega a la fiscalía y en ese interín probablemente ya se amistó con su agresor y dice, ya, ¿sabes qué, amor? Ya no voy a denunciar, no voy a seguir con el proceso. Llega a su entrevista fiscal y el fiscal le dice, dígame señorita, ¿qué pasó? No, es que yo fui quien me causé, vine mareada y como mi agresor perdón, como mi pareja me quiso ayudar, me resbalé y me caí, por eso me agarró y me generó las lesiones. Muchos fiscales, listo, archivado, se acabó. O por ejemplo, quizás la víctima no va y archivan. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Sucede de que el Ministerio Público está obligado a evaluar a través ya de una jurisprudencia establecida por la Corte Suprema. La Corte Suprema ante estos casos ha visto conveniente establecer como jurisprudencia que todos los operadores de justicia, fiscalía y jueces deben de analizar dos fases de la declaración de la víctima, una fase externa y una fase interna. En una fase externa, ver si la víctima tiene algún tipo de motivación para variar su posición. Es decir, si en la denuncia a nivel policial dijo, ¿sabes qué? Él fue, y a nivel fiscal dice, no, él no fue, fui yo me causé, yo me caí, yo hice esto. Ah, ahí lo que dice la Corte Suprema, o, le dice, operadores de justicia, revisen. ¿Cuál? ¿Hay una motivación? Dos, ¿hay algún tipo de dependencia que haya generado que la víctima y el agresor vuelvan? Hijos en común, quizás tienen dependencia económica, la víctima con su agresor. Y el tercero, por ejemplo, el agresor ha coaccionado a la víctima para que cambie de posición, se han vuelto a ver para que cambien de posición por la fase externa. Y la fase interna hace referencia, vamos a estudiar el relato de la víctima. Primer relato, a nivel policial, dijo, no, él me agarró cuando yo vine, me tomó del brazo, me tomó del cuello, me asfixió. Y a nivel fiscal dice, no, solo que yo me caí. Ah, entonces vamos a ver si realmente eso guarda relación con el certificado médico legal. Si las lesiones dicen es, por ejemplo, con un arma de filo y ella dijo, no, él lo hizo con sus dedos, tendría que decir dígito presión.
no hay relación en su sindicación, es decir, en ese nuevo relato. Y segunda fase interna es que dice, vamos a ver si la víctima tiene algún tipo de afectación psicológica o algún tipo de trastorno psicológico que genere de que ella varíe de su sindicación, es decir, un tipo de dependencia emocional, un tipo de dependencia emocional. Ahora, sí, es muy cierto que el SEM solo establece informe psicológico, estimada Natalie, pero a nivel de la Corte Suprema ya ha señalado que el Centro de Emergencia Mujer tiene el mismo nivel de algún modo de conclusión, como es los informes psicológicos, a convalidarlos con las pericias psicológicas. ¿Qué quiere decir? En el caso de Alexander, ¿no? Alexander decía, ¿cómo hago para que las agraviadas, cuando dan su sindicación a nivel policial, ellas varían? ¿Qué hago yo como fiscal? ¿Cómo aplico lo que dijo la Corte Suprema y veo si su sindicación inicial guarda relación con el informe psicológico del SEN o con la pericia psicológica de medicina legal, que ambos, según la Corte Suprema, tienen el mismo valor de credibilidad? Entonces, esos son los 5 supuestos, estimado Alexander, que debemos de tomar en cuenta. Es más, te diré que muchos fiscales han sido quejados ante control. ¿Por qué? Porque ellos archivaban los casos y hay una institución procesal llamado queja, donde, ¿qué pasaba? Los familiares de la agraviada se enteraban que la agraviada había desistido había dicho, pues, ¿no? Que ella se había causado las lesiones e interponían, presentaban su recurso de queja. Esto genera que el fiscal superior revise el caso. El fiscal superior revisaba el caso y decía al inferior, hey, te has confundido, ¿cómo pudiste archivar este caso si ahí están todos los hematomas de la agraviada, tiene afectación psicológica, no es la primera vez que lo denuncia, ¿cómo vas a archivar? Por esa razón que hoy en día existen parámetros de control para estos actos importantes. Y te agradezco, Alexander, por esa precisión.